Pues agradezco sinceramente al Consejo Interreligioso del Estado de México el haberme invitado a este primer congreso sobre libertad religiosa. Y pues estamos aquí para dar testimonio acerca de las aportaciones de las asociaciones religiosas al gobierno y población. Sin embargo, tenemos que hacer una primera precisión. Las aportaciones de las asociaciones religiosas no distinguen entre el gobierno y la población. Sencillamente son aportaciones a la población que influyen indirectamente en las decisiones de gobierno y en la vida pública, porque estas se dan en todos los aspectos. Podemos encontrarlo en un aspecto cultural, en un aspecto deportivo, en la generación de comunidad, en escuelas, en centros de salud y múltiples acciones, porque no se limita tan solo al aspecto espiritual, sino que se va más allá para influir directamente en la comunidad. Pero para esto creo que es importante hablar del Estado laico. En una sociedad tan desinformada como la que tenemos hoy en día, a causa de una sobreinformación, se tiene mucho contenido dudoso e información que yo llamo muy sesgada. Y sesgada porque no es completamente falsa, pero tampoco es completamente veraz. ¿Cómo podemos llamarlo? Tenemos una concepción muy generalizada acerca de lo que es el Estado laico, y es un término que se ha enaltecido sobre todo como pilar de nuestro gobierno, porque el Estado laico se identifica popularmente. Yo me doy licencia en este momento de decir cuál es la opinión generalizada de la gente acerca del Estado laico. Cuando escuchamos Estado laico, lo primero lo que pensamos es la separación iglesia-Estado, una especie de ruptura, como una separación muy frívola y presuntamente necesaria la separación iglesia-Estado para que pueda funcionar este gobierno, pero como experiencia internacional en muchos otros lugares sabemos que esto no es verdad. Pero realmente se ha utilizado como una pantalla de desavenencia y discordia entre las iglesias y el Estado. ¿Y por qué? Simplemente por un principio histórico, y hablando muy puntualmente las leyes de reforma, que si bien fueron un pilar de nuestro país, no significa que sea la única manera en la que se puede ejercer la gobernanza. Creo que es importante esclarecer dos puntos. El primero es: ¿qué es lo que dicen nuestras leyes acerca del Estado laico y dónde se menciona? Hay algunas, pero las principales son dos. Uno es el artículo 40 constitucional, que dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república representativa, democrática, laica y federal, constituida por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Ahí vemos por primera vez en la Constitución la mención del Estado laico. Y una cosa más precisa es el artículo 3, que aquí los presentes y Jorge han de conocer muy bien, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esta establece que el Estado mexicano es laico y no podrá establecer ningún tipo de preferencia o prioridad en favor de religión alguna. Estas son las dos menciones más claras y específicas de la ley. ¿Qué entendemos entonces por el Estado laico según lo que marcan nuestras leyes? Es el respeto e igualdad en derechos y obligaciones para todas las asociaciones religiosas. No hablamos de una separación tajante, no hablamos de alguna clase de conflicto. Y yo creo que sería irresponsable creer que el gobierno es antirreligioso, porque el Estado sabemos que está comprendido por el gobierno, por la población del territorio, y no tenemos una población antirreligiosa. Hablamos de un 95% de creyentes. Entonces sería irresponsable en este caso pensar que el Estado mexicano es antirreligioso y tomar decisiones en consecuencia. Creo que tendríamos que ver todo lo contrario. Y el segundo punto es: ¿cómo afectaría en un caso hipotético en la gobernabilidad el hecho de tener un Estado interreligioso? Entramos en lo primero, que es una respuesta muy corta. ¿En qué afectaría en la gobernabilidad? Pues habría un resquebrajamiento total del tejido social. Tendríamos una crisis de principios, una crisis de valores en la sociedad terrible.
y por supuesto cualquier sistema antirreligioso, en este caso, sería atentando directamente contra la dignidad humana, porque la principal aportación de las asociaciones religiosas y de las iglesias en general es, como lo decía Jorge, es el primer escaloncito, es el fortalecimiento de la dignidad humana, y es que toda la gente, en su generalidad, forma su sistema de creencias alrededor de eso. Y pues bueno, entrando de lleno al tema de las aportaciones de las asociaciones religiosas, la más emblemática y sin duda la naturaleza de las mismas es el contenido espiritual. Pero más allá del contenido espiritual, podemos encontrar aquellas que con acciones cotidianas han logrado permear en la sociedad. Y bueno, de esto no tenemos ninguna duda porque se ven bastante. Un ejemplo muy sencillo por algo que está muy reciente es el Sínodo Panamazónico. El Sínodo Panamazónico es la reunión de obispos que se llevó a cabo en Roma del 6 al 27 de octubre, acaba de terminar ayer, hablando acerca de las implicaciones medioambientales y de la situación crítica que está sucediendo en el Amazonas. La región panamazónica se comprende de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, las Guyanas, Surinam y por supuesto Brasil, que es toda esta región. ¿Y qué resultado tuvo? En el documento publicado el día de ayer se establece claramente cómo se va a intentar generar conciencia a través de las estructuras de la Iglesia. ¿Para qué? Concientización acerca del cambio climático, se especifica acerca del calentamiento global, de que todas estas acciones que se llevan al interior de la Iglesia puedan permear y se puedan socializar correctamente a través de las estructuras de las mismas. Y esta sin duda es una aportación de una asociación religiosa, de una iglesia de las más grandes que hay en el mundo, si no es que la más grande, de cómo se puede influir en la sociedad y en los creyentes en este sentido. Tenemos otro ejemplo de la misma Iglesia Católica, que es la Pastoral Social Cáritas, o como Cáritas, que todo el mundo lo conoce. Tienen varios ejes y una misión muy firme, que es apostar al desarrollo sostenible, igualmente mediar las condiciones en las industrias extractivas, aportar a la alimentación y combatir la desnutrición, socializar, intentar reducir las implicaciones del cambio climático, tienen presencia en desastres naturales y en conflictos bélicos. Son los principales aportadores a los temas del combate al VIH-Sida y en otros temas de salud. Así que las aportaciones pues son muchísimas. Podemos hablar también de casos muy concretos en nuestro país. El tema migratorio, yo creo que sin la presencia de las iglesias, de la Iglesia Católica y de muchas iglesias evangélicas, el tema migratorio sería completamente insostenible para el gobierno en este país. Recientemente, hace un par de años, me parece, corríjanme si me equivoco, hubo un problema migratorio que tuvieron algunos haitianos para poder acceder a Estados Unidos. Y los haitianos se quedaron refugiados en Mexicali, otros más en Tijuana. Y todavía se puede encontrar a muchos haitianos ahí. Sabemos que en general en México es muy poco común encontrar gente de raza negra. Y pues bueno, hoy se ven bastante en esa zona. ¿Cómo se solucionó el problema que de pronto en las mismas comunidades donde había gente que se conoce de toda la vida, porque así es en Mexicali, porque así es en Tijuana, porque son círculos muy pequeños, de pronto llegan grupos de población de otro país a establecerse ahí? El Estado no sabía cómo reaccionar, porque ni siquiera el gobierno del Estado y mucho menos los municipios están preparados para una emergencia de este tipo. Es entonces donde entraron al rescate, porque no hay otra palabra, las iglesias. Y a través de todos los centros migratorios que tienen, de todos los albergues migratorios, pudieron dar asilo, pudieron dar alimentación y pudieron dar una solución al problema. Y esto es algo reconocido todavía por la administración anterior, que fue a la que le tocó el problema, la administración del gobierno anterior. Dicen, tal cual, sin la ayuda de las iglesias hubiera sido un problema sin solución ni temporal ni a mediano plazo por parte del Estado. En este mismo sentido, y más reciente,
en el aspecto migratorio, con las caravanas de centroamericanos que todos vimos pasar. Se quedaron en muchos puntos del país y nuevamente en la frontera norte. Pues nuevamente fue un problema que tuvo solución gracias a las aportaciones y a los esfuerzos de las asociaciones religiosas. Las iglesias unieron esfuerzos y en comunidad con la población se pudo solucionar este problema. Algo que fue una cosa transitoria pudo haber sido un problema de gobernabilidad grave en la región. Así que bueno, las aportaciones son sin duda muy gráficas y muy representativas. En este mismo sentido de aportaciones y de los refugios, es importantísima la labor que se hace en contra de la esclavitud y la trata de personas, porque es un problema muy latente que se vive hasta el día de hoy, y los organismos que más se han enfocado en combatir esto, más allá de la sociedad civil, organizada, que tiene muchos esfuerzos bien encaminados, recibe recursos, recibe apoyo y recibe el impulso por parte de asociaciones religiosas. Sí, es una de las vertientes de Cáritas, pero no nada más la Iglesia Católica abarca este tema, sino también muchas otras iglesias evangélicas que establecen refugios para víctimas de trata, donde no nada más se les da alimentación, no nada más se les da un refugio, se les da también asesoría psicológica y asesoría espiritual, que yo creo que es algo muy importante para personas que han tenido un trauma de este tipo. Bueno, ¿qué se espera de las asociaciones religiosas? ¿Cuáles son los retos? Yo creo que combatir sobre todo los prejuicios sociales y estas limitaciones falsas. Se tiene que pugnar por la defensa de los valores y socializar correctamente el mensaje de paz que tiene cada uno, ¿no? Ya la pregunta no es ¿qué puede hacer el gobierno por las asociaciones religiosas? Y en el mismo sentido, ¿qué puede obtener el gobierno de las asociaciones? Yo creo que esto va más allá. Esto se trata de construir juntos, de cumplir la misión de Dios, que es la misma, de poder ayudar al prójimo y de poder tenderle la mano al próximo. Esto es algo en lo que sí tiene que converger de una manera más activa iglesias y Estado. El Estado laico favorece esto, porque como ya lo dejamos claro, es el respeto y la igualdad de condiciones entre todas las asociaciones religiosas y creencias presentes en el Estado mexicano. No somos contrarios, de hecho somos aliados, que si se hace un equipo, que es lo que queremos hacer y es la pretensión de este Consejo Interreligioso, como lo sé, que si se hace un equipo entre el Estado y las iglesias y se suman, porque la aportación más grande que pueden tener las asociaciones religiosas es la generación de comunidad, porque así como la sociedad se une, como los pueblos se unen para hacer una fiesta patronal, para hacer alguna otra celebración, donde hasta responsabilidades hay asignadas con todos, si se utiliza este mismo esquema para solucionar otra clase de problemas públicos, pues estamos del otro lado. Si nos unimos como comunidad de la misma manera que nos podemos unir en las iglesias, que nos podemos unir en los centros de adoración para aportar un beneficio social como esto del sínodo, para poder hacer un combate eficaz y directo al cambio climático. Si podemos empezar a difundir a través de estas redes tan grandes que tienen las asociaciones religiosas cuáles son los verdaderos problemas de la población y trabajar para solucionarlos en función de eso. A mí me gusta mucho en lo personal una expresión que tiene el Papa Francisco. Siempre que se refiere al planeta, no lo dice como tal, él le llama la casa común, porque eso es el lugar en el que convivimos todos, es un regalo y es el lugar en el que podemos vivir todos, en el que podemos coexistir y en el que deberíamos procurar tener un ambiente más armonioso, en el que procuramos tener una convivencia más sana entre todas las expresiones religiosas. Hay que cuidarlo, hay que trabajar por eso y no estamos peleados, hay que trabajar en conjunto, sea la iglesia que sea la asociación religiosa que sea y sea el gobierno que sea, del partido que sea, porque finalmente en la comunidad y en los problemas todos los padecemos. Cuestiones como la inseguridad se pudieran
quizás no prevenir al 100%, pero sí mitigar bastante el problema si todos como comunidad estuviéramos unidos. Si hubiera una red de amistad y de vecindad entre todos, creo que se podría sacar adelante esta clase de problemas de una manera más eficiente. Esto sirve para el fortalecimiento del tejido social, para crear comunidad y para brindar lo mejor que tiene el Estado en función de la comunidad y lo mejor que tienen las asociaciones religiosas en función del bien social, que es el bien máximo. No existen limitaciones, no somos contrarios, somos aliados en la búsqueda del bien social. Y pues el Estado hace lo que le toca. El Estado sencillamente pone un marco normativo, es un mediador de conflictos, puede prevenir la aparición de falsas esperanzas, por no hablar de sectas. Establece las mismas condiciones de libertad para que cada quien pueda ejercer su fe como mejor lo considere. Y cuando se respeta el Estado de Derecho, se allanan los caminos y se abren las puertas para que podamos vivir todos en comunidad. Muchas gracias.